una forma los 16 textos de las enmiendas sobre los cuales se pronunció la Corte Constitucional, porque si modificaría esos textos, habría la posibilidad de demandar posteriormente la inconstitucionalidad por la forma de los textos enmendados. Adicionalmente, en cuanto al debate mismo que se va a realizar en la Asamblea, existe un inconveniente. La Ley Orgánica de la Función Legislativa no ofrece reglas para que se pueda desarrollar la tramitación de la enmienda, pues la Ley Orgánica de la Función Legislativa solamente regula cómo se discuten y aprueban las leyes, y las enmiendas no son leyes. El tercer tema de importancia tiene que ver con la Corte Constitucional. Si bien esta, en su dictamen, le exige a la Asamblea que le informe de manera permanente de todo lo que hace, desde mi punto de vista, esa es una exigencia desproporcionada y que no tiene sustento constitucional. Por ello, la Asamblea debería, en un primer momento, resolver que no le tiene que informar nada a la Corte Constitucional, pues la Asamblea, cuando tramita una enmienda, es poder constituyente derivado. Solamente cuando haya aprobado las enmiendas, la Corte Constitucional puede ejercer el control posterior. Por lo demás, de los 16 textos, alrededor de 7 son textos sobre los cuales ha existido una gran controversia durante las comparecencias de varios representantes del gobierno, del Estado y de la sociedad civil. Otros textos no han tenido el mismo impacto. Por ejemplo, la enmienda según la cual se cambia la palabra provisional por previsional no ha tenido ni siquiera discusión en la comisión. Igualmente, aquella enmienda que tiene que ver con posponer la constitución de las regiones fue una enmienda hasta cierto punto intrascendente, pero otras, aquella que tiene que ver, por ejemplo, con las funciones de la Contraloría General del Estado, indudablemente que es una enmienda que va a generar debate y discusión. La enmienda que establece la reelección inmediata e indefinida es otra que genera indudablemente discusión y debate. La enmienda que tiene que ver con las consultas populares tiene importancia porque inclusive algunos constitucionalistas que estuvieron detrás de la Constitución de Montecristi dijeron que si se elimina la expresión cualquier asunto del artículo 104, se habría restringido derechos de los ciudadanos para poder consultar sobre cualquier asunto. La enmienda que tiene que ver con los trabajadores igualmente genera discusión por el hecho de que el régimen de desigualdad que ahora se cuestiona se va a mantener, debido a que una transitoria garantiza que los trabajadores del sector público, amparados ahora por el Código del Trabajo, seguirán en esa situación, y los nuevos serán los que se incorporen exclusivamente a la Ley Orgánica del Servicio Civil. La enmienda que tiene que ver con los municipios en materia de infraestructura de salud y de educación también genera debate, porque las competencias exclusivas de las que ahora gozan los municipios ecuatorianos se convertirían en una especie de competencias concurrentes, y los municipios, para hacer obras en materia de salud y educación, deberían primero pedir permiso al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación. Y por último, la enmienda que tiene que ver con las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que parece intrascendente, pero en el fondo ha generado diversas posiciones entre aquellos que han pasado por las Fuerzas Armadas. No quieren unos que las Fuerzas Armadas ejerzan de manera complementaria tareas en cuanto a la seguridad ciudadana, porque la militarización de la seguridad ciudadana podría ser altamente peligrosa y ocasionar efectos negativos en lugar finalmente de efectos positivos. Por lo demás, en el debate debe quedar en claro que el dictamen de la Corte Constitucional fue un dictamen parcializado, fue un dictamen hecho a la medida, fue un dictamen que llegó a suplir deficiencias argumentales de los proponentes de la enmienda. Quiero dejar en claro que cuando presentaron el paquete de enmiendas, no presentaron las justificaciones ni las razones de derecho para modificar el artículo 104. Y la Corte Constitucional, de manera curiosísima, a pesar de no haber existido la argumentación por escrito, dio crédito a la intervención de un asambleísta en la audiencia para decir que se había fundamentado. Ello está definitivamente mal, porque la Corte Constitucional debe ser una Corte independiente, autónoma, y no una Corte que le haga referencia
al poder de turno. Asambleísta, ya empezó la reunión, ¿por qué no ha podido entrar la prensa a esta discusión? No me explico, yo hubiera querido que indudablemente la prensa siga el debate entre los parlamentarios, son disposiciones de la dirección de la comisión. Entiendo que cualquier debate tiene que hacerse a la luz del día, no tiene que haber restricciones de ninguna naturaleza, y espero que al menos cuando se vote el informe el día viernes, la prensa pueda estar allí para que sea testigo viviente de cómo se va a aprobar un informe de mayoría que finalmente consolida un proyecto de corte autoritario y estatista. Cuidado, nos equivocamos y vemos a las enmiendas de manera aislada. Existe una estrategia constitucional y política que explica por qué los 16 textos está discutiéndolos la comisión. Estos 16 textos prácticamente lo que hacen es apuntalar y fortalecer un régimen que restringe derechos como el derecho a la comunicación, que es otro de los temas muy delicados sobre los que tendremos que opinar, y fortalece sobre todo la capacidad del Estado sobre la sociedad y sobre los individuos. ¿Les ha dado alguna explicación el presidente de la comisión, Juan Carlos Castellelli, sobre por qué se han invitado más a personas que defienden las enmiendas y no a quienes han cuestionado o criticado las 16 enmiendas? Porque en la balanza hay más personas del otro lado. Sí, efectivamente en la balanza indudablemente encontramos que hay más peso del lado que está de acuerdo con las enmiendas. Muy pocos han acudido para expresar puntos de vista en contra. Sin embargo, más allá de la presencia o no de unos y otros, al final este es un debate sobre legitimidades. Seríamos unos ingenuos si pensamos que las enmiendas no podrían aprobarse en la Asamblea. Se van a aprobar, tienen los votos. Y el gran debate entonces que debemos provocar en la Asamblea es un debate sobre la legitimidad, los argumentos y sobre todo la fuerza que podría tener la sustentación de las enmiendas o la potencia de las contradicciones que podemos exhibir aquellos que queremos un régimen menos autoritario, un régimen auténticamente democrático y pluralista. Asambleísta, ¿usted cree que el oficialismo cambie alguna forma, alguna parte del texto? Sí, van a modificar algunos textos porque necesitan precisiones. Cuando comparecieron aquellos que representan a la seguridad social de las Fuerzas Armadas, hicieron notar que existe una inexactitud, que no se debe hablar de pensiones jubilares, sino de pensiones de retiro. Parece que por allí podría eventualmente aparecer un cambio. Igualmente, en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, estoy seguro que los cambios que hagan dirán que son simples cambios formales o gramaticales, porque ellos saben que los cambios en definitiva pueden